venceremos. Cristo muy pronto vendrá. Bien, vamos a comenzar el tema en el capítulo 2 del libro de Génesis. Vamos a ver dónde queda instituido el primer culto. Después de la creación, Dios entonces aquí en este capítulo 2 va a instituir el culto oficial que Dios quiere que se le dedique. El culto oficial para Dios se hace en sábado, se celebra en sábado, es decir, el día que el Señor escogió y apartó, bendijo y santificó para que en ese día estemos en comunión con Él. Dios escogió que el sábado sea el día de culto para Él, el sábado santo de Jehová. Y hoy en día el hombre ha cambiado, el hombre ha transferido el sábado y han puesto el domingo como primer día de culto. El día oficial de culto el hombre lo ha puesto en lugar del sábado séptimo de la semana. Y el gran conflicto final en este planeta será por un día de adoración. ¿Qué día usted va a reverenciar? ¿Qué día usted va a guardar? ¿Qué día usted le va a dedicar a Dios? ¿El sábado o le ofrecerá el domingo que el hombre quiere imponerlo por encima de la ley de Dios? Porque no está instituido en ninguna parte de la Biblia el domingo. No hay una sola cita donde diga que el domingo es santo y sagrado. No hay un solo versículo que hable que el domingo es día de culto para Dios. Pero el hombre por encima de Dios, especialmente la Iglesia Católica Apostólica Romana, dice que ellos están por encima de la Biblia. Es decir, que a ellos le importa que la Biblia diga que es el sábado, porque ellos dicen que el domingo es su día de culto y que esa es su marca de autoridad. Eso significa que el hombre ha puesto la autoridad de ellos por encima de la autoridad de Dios. Oiga bien hasta dónde llega el hombre hoy en día. Es decir, el hombre quiere pasarle a Dios por encima. El hombre quiere ponerse en el pedestal de Dios. Y esa gran blasfemia que el hombre está intentando hacer le va a costar la destrucción, la perdición. Irán rumbo al lago de fuego, porque el Señor no se va a devolver. El Señor ya programó la salvación del hombre y se va a cumplir como Él la diseñó y como Dios tiene el propósito que se cumpla. Aquí estamos para hacer la voluntad de Dios, no para escuchar al hombre, no para escuchar a los dirigentes, no para escuchar al Papa. En este programa hacemos la voluntad de Dios y predicamos su verdad, predicamos su palabra, enseñamos lo que Él quiere que enseñemos. Vamos a leer en el capítulo 2, libro de Génesis, cuando Dios terminó la creación del planeta, del domingo hasta el viernes, 6 días, donde el Señor tuvo creando todo el planeta. El sexto día el Señor creó la primera pareja, Adán y a Eva, es decir, los que ya iban a poblar el planeta, los que ya iban a multiplicar al hombre en la tierra. Adán y Eva son la primera creación de Dios y desde ahí vendría la multiplicación del hombre. A través de ellos el hombre se iba a multiplicar en el planeta. Pero a ellos, Adán y a Eva, Dios le instituyó el día de culto. ¿Qué día de culto tenían que estar presentes Adán y Eva con Dios? Aquí lo dice en el capítulo 2 del libro de Génesis. Leemos textualmente lo que dice la palabra de Dios. Dios santifica el sábado.
Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Dice que así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Oiga bien, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día, que es el sábado, y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Este es el origen de los cielos y la tierra. ¿Cuál es el origen de los cielos y la tierra? Aquí dice que el sábado, el séptimo día, día santo y sagrado, bendito y apartado, señal de Dios entre el hombre y él. Aquí vemos entonces el sello del Creador. El sello de Dios es el sábado. Aquí él está hablando de que ya él, el séptimo día, terminó su obra de creación y le está diciendo a la primera pareja, Adán y a Eva, que el día de culto es el sábado, que el día de culto va a ser el sábado para que haya una comunión entre la criatura de Dios, el hombre y su creador. Es decir, que aquí estamos viendo que ya Dios instituye el sábado como día de culto. No hay un solo versículo que diga que el domingo fue instituido por Dios para que se le hiciera culto, para que estemos en armonía con Él ese día. Dios instituyó el santo sábado. Así es que usted hoy tiene que aprender de lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña que el sábado es su día de culto, que es el día santo y sagrado, donde usted tiene que detenerse de toda labor. Vámonos ahora al capítulo 4 del libro de Génesis. Vamos a ver qué ocurrió con los hijos de Adán y Eva. Adán y Eva le hacían su culto sábado al Señor. Le hacían su culto de sacrificio en el Edén el sábado al Señor. Nunca Adán y Eva le hicieron un culto el domingo al Señor. Ellos estaban cada sábado en el Edén con el Señor, que fue quien los creó. Es decir, fueron creados por Dios. Entonces, ¿cuál era el día de comunión de Adán y Eva con Dios? El santo sábado. Pero vamos a ver qué sucede con los hijos de Adán y Eva. Los dos primeros hijos de esta pareja. El primer hijo fue Caín y el segundo fue Abel. Pero vamos a ver en este relato cómo el primer hijo de Adán y Eva, pues le cambian el culto a Dios. Cómo Caín cambia el culto a Dios, porque él quiere hacerle un culto como él quiere. Él quiere adorar a Dios como él quiere. No quiere adorar a Dios como ya lo estableció, que se le guardara el sábado. Caín quiere adorar a Dios como él quiere, pero no es así. Usted no puede adorar a Dios como usted quiere. Tiene que adorar a Dios como Él te manda, como Dios te dice que tiene que hacerlo, no como el hombre te dice que lo haga. Dios es soberano. Ningún pastor, ningún sacerdote, ni el papa, ni nadie tiene que poner las cosas contrarias a lo que Dios ya nos dice a través de su santa palabra. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está en el capítulo 5, verso 29, Hechos de los Apóstoles. Es decir, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres no te van a salvar, solo Cristo te puede salvar. Y tiene que obedecerlo para que puedas lograr ese galardón de la salvación y la vida eterna. Leemos en el capítulo 4. Aquí ya queda la evidencia de que el culto del sábado, Caín lo cambió. Es decir, quiso cambiarle el culto a Dios, Caín quiso cambiarle el culto a Dios.
y lo leemos en el capítulo 4, libro de Génesis. Contraste entre Caín y Abel. Dos adoradores. Un adorador que obedece completamente a Dios en todo lo que Él le manda. Un adorador que quiere hacer las cosas por su cuenta y como Él quiere. Es decir, Él quiere adorar a Dios a su manera. Pero Abel, que también es hijo de Adán y Eva, adoró a Dios como Él mandaba, como Dios le dictaba que se le adorara, así lo hacía Abel. Es decir, andaba en obediencia y era un cristiano confeso. Ahora, ¿quién era Caín? Un cristiano profeso, que profesaba creer en Dios, pero quería hacer las cosas a su manera. No quería hacer las cosas como Dios mandaba, sino como los dirigentes le dicen, es que andan muchos hoy, obedeciendo a Dios, pero según le dicen los dirigentes. No según lo dice la palabra de Dios, no según dice el Señor a través de su palabra, sino que se van detrás de los mandatos de los hombres y a ellos siguen y a ellos le creen. Leemos en el capítulo 4, libro de Génesis. Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo ella: con el favor del Señor adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y a su vez Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Aquí estamos viendo ya cómo un cristiano confeso está haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo con lo que se le ha mandado. Presentar una ofrenda. Oiga bien, aquí lo dice, trajo uno de los primeros, es decir, de los primerizos, una oveja o un ovejo primerizo, que tenía que traerlo al altar para sacrificárselo al Señor. Es decir, que el sacrificio era de una oveja. Había que traer un animal para que allí se derramara su sangre, para que esa sangre, que era la sangre que servía para la expiación del pecado de Adán y Eva, que fueron los primeros en pecar en la tierra, es decir, los primeros que pecan en la tierra, óigase bien, en la tierra son Adán y Eva, pero allí hubo un sacrificio de un cordero, es decir, se sacrificó una oveja para que estos ya que habían pecado fueran pues perdonados y lavados con la sangre de ese cordero. Adán y Eva fueron perdonados en el Edén con aquella sangre que se derramó de ese cordero que quita el pecado del mundo, que luego se iba a encarnar en un ser humano, en un hombre. Entonces aquí vemos ya el contraste entre Caín y Abel. Caín quiere adorar a Dios como él quiere. Abel adora a Dios según él manda, según Dios le dice, según Dios le ordena. Abel escucha la voz de Dios. Abel obedece la voz de Dios. Abel sigue todo lo que Dios les manda. Caín hace todo lo contrario. Caín dice ser cristiano, pero es un profeso cristiano, porque no quiere obedecer a Dios tal como él manda, tal como él dice. Él quiere hacerlo a su manera, él quiere hacerlo como él quiere agradar a Dios como él quiere. Entonces hay una gran contradicción, hay un gran contraste entre el verdadero cristiano y el profeso cristiano, que quiere hacer lo que él quiere, como él quiere y como le mandan que lo haga. Es decir, aquí vemos entonces que uno es obediente y el otro es desobediente. Hay uno que es sumiso y hay otro que es rebelde. Aquí vemos a Caín como el rebelde,
y vemos a Abel como el sumiso, como el humilde, como el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere obedecer a su Dios, el que quiere caminar con su Dios, el que quiere obedecer a su Dios es Abel, mientras que Caín quiere hacer lo que él quiere y como él quiere. Hoy hay millones de cristianos que están hoy llevando el nombre de Cristo en sus labios, pero no obedecen su palabra, no hacen su voluntad, andan según le mandan los dirigentes, andan según le hablan ellos y le enseñan, no quieren andar a la luz de la palabra, no quieren andar a la luz de la Biblia, quieren andar por mandatos de hombres. Entonces, hoy hay dos cristianos en el planeta, el profeso, que es el que sigue la palabra de Dios, el que obedece la palabra de Dios, el que guarda sus mandamientos, el que guarda el sábado y lo obedece y lo reverencia, y el que anda en desobediencia, el profeso, que es el que quiere guardar el domingo y reverenciarlo, contrario a lo que hizo Abel, que reverenció los mandamientos de Dios y complació a su Dios en todo lo que él le mandó. Es decir, que Abel hizo todo lo que al Padre le agrada. Es decir, anduvo como Cristo, anduvo como Jesús, obedeciendo plenamente el mandato de su Padre, el mandato de Dios. Anduvo Abel. Ahora, Caín anda como Satanás, anda como el gran rebelde, anda como el que anda haciendo las cosas a su manera y enseñándola como él quiere. Porque el diablo no tiene mandamiento, el diablo no tiene día, el diablo no ha creado nada. Es decir, todo es creación de Dios. Pero el diablo quiere disponer de las cosas de Dios y hacerla a su manera. Hermano, tú tienes que abrir los ojos. Tú tienes que saber que ser cristiano no es simplemente decir creo en Dios, creo en Jesús. Los demonios creen y tiemblan. Tú tienes que definirte, o eres un cristiano confeso, un cristiano que guarda la ley, un cristiano que obedece a Dios, un cristiano que sigue su palabra, la enseña y hace su voluntad, y un cristiano que quiere hacer lo que él quiere, como es el caso de Caín, que era un profeso cristiano y que andaba haciendo las cosas a su manera. Dios le dijo que tenían que llevar una ofrenda y que tenía que derramarse la sangre en el altar. Es decir, lo que llevó Caín no tenía sangre. Todo lo que presentó Caín allí era el fruto de la tierra. Pero Dios no había pedido fruto de la tierra. Dios le había concedido el fruto al hombre para que se alimentara, pero no para que se lo llevaran a él. Dios quería una ofrenda que tenía que tener sangre, es decir, tenían que llevar un animalito, tenían que sacrificarlo en el altar, tenían que dedicárselo al Señor. ¿Por qué? Esa era la orden de Dios, esa fue la orden que acataron Adán y Eva, y era lo que ellos después que pecaron hacían. Es decir, Caín y Abel vieron muchas veces a sus padres sacrificar ese corderito para el Señor, porque eso fue lo que se instituyó, que ellos sacrificaran ese cordero para la expiación de su pecado. Entonces vemos aquí el contraste entre Caín y Abel. Abel guarda y sigue el santo sábado y guarda los mandamientos. Caín quiere hacer un culto contrario al sábado, quiere instituir el domingo, quiere instituir el primer día de la semana como culto, es decir, quiere ofrecerle un culto forzado a Dios. Y él trató de ofrecerle ese culto a Dios, pero fue rechazado. Es decir, Dios rechazó ese culto que le quiso ofrecer Caín. Y hasta hoy Dios rechaza el domingo. Hasta hoy Dios rechaza el primer día de la semana como día de culto. Desde ahí, desde que Caín le ofreció ese culto al Señor, el Señor lo rechazó.
Es decir, Dios rechazó el domingo. Dios rechazó el primer día de la semana como día de culto. ¿Por qué? Ya Dios había instituido en el capítulo 2 del libro de Génesis el sábado como día de culto, como día consagrado a Él. No el primer día de la semana como quiso hacerlo Caín, que en desobediencia quiso brindarle un culto diferente al Señor y cambiar la forma en que el Señor quería que se le hiciera el culto. Aquí vemos entonces que ya Caín queda como el rebelde, queda como el profeso, y Abel queda como el confeso, que obedece en todo a Dios, que obedece en todo lo que Dios le manda. Es decir, un cristiano confeso y un cristiano profeso. Aquí los vemos, y esos son los dos grupos que hoy en el planeta están haciéndole culto a Dios. El culto de los profesos, que hacen culto el domingo, un culto que no es aceptado por Dios, y lo confeso, que guardan el sábado, reverencian su ley y hacen la voluntad de Dios. Es decir, el contraste que hay entre Caín y Abel. Uno obedece todo lo que Dios le manda a través de su palabra, y otro hace la voluntad del hombre a través de lo que él le enseña. Entonces vemos aquí los dos grupos divididos, dos grupos que están divididos en la adoración. Uno quiere dedicarle el domingo y el otro obedece el sábado, que es el día santo y sagrado de Dios. Vamos a leer ahora en el capítulo 11, libro de Génesis. Vamos a ver ahora que no son dos hermanos ahora, como lo hubo allí, Caín y Abel. Ahora son dos grupos que están allí en la Torre de Babel. Allí se va a realizar la primera rebelión contra Dios. En la Torre de Babel se va a realizar la primera, oiga bien, la primera rebelión contra Dios ya de manera masiva. ¿Por qué? Allí hay varias naciones, varios grupos que se unen en ecumenismo para construir la Torre de Babel. Es decir, allí van a formar una alianza, van a hacer un ecumenismo, que todos van a ser uno, que habrá una sola idea, que habrá un solo pensamiento, que todos van a seguir a un líder, que es Nimrod, nieto de Noé, que es el gran constructor de la Torre de Babel. Leemos textualmente en el capítulo 11, libro de Génesis, verso del 1 al 9. Dice: había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron: hagamos ladrillo, cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor: el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Esa es la misma idea que hoy se está realizando en el planeta. Esta misma idea hoy está circulando en el planeta. Hoy el grupo que está detrás del movimiento ecuménico, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana a través del papado, han llevado a cabo la reedificación de la Torre de Babel. Es decir, ellos han reedificado la misma idea que tenía Nimrod allí cuando estaba construyendo la famosa Torre de Babel. Hoy hay un gran ecumenismo en torno a destituir, a derogar
el cuarto mandamiento de la ley de Dios, es decir, de sacar el sábado para entonces imponer el domingo como hizo Caín. Caín quiso instituir el domingo de manera obligatoria como él quiso y Dios lo rechazó. Dios rechazó el culto del domingo. Aquí los edificadores de la Torre de Babel también quieren hacer un culto, pero es como ellos quieren, un culto donde ellos se van a hacer un nombre, donde ellos van a estar por encima de la Biblia, donde ellos tendrán la autoridad y su marca. Es decir, que allí en la Torre de Babel fue donde comenzó la rebelión de las religiones, es decir, donde comienza el ecumenismo, donde comienza todas las cosas contrarias a Dios, está en la Torre de Babel. Ahí comenzó la gran rebelión contra Dios en el planeta. Desde ahí comenzó la idolatría del domingo con Nimrod, aunque comenzó con Caín cuando quiso cambiarle el culto a Dios, y el Señor rechazó el culto del domingo porque no estaba autorizado por él, porque ya Dios había instituido el sábado como día de culto, y ellos ahora quieren derogar el cuarto mandamiento. Ellos quieren sacar la ley de Dios para entonces imponer su religión, imponer su culto, y que de manera obligatoria usted tenga que guardarlo. Dios no te obliga a que le guardes sus mandamientos. Dios te pide por amor que si lo ama, guarde sus mandamientos. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios te dice, por amor, guarda mis mandamientos y mi ley. Es decir, que aquí este grupo que está construyendo la Torre de Babel quiere hacer un culto obligatorio, quieren hacer algo por encima de Dios. Pero oiga lo que hace el Señor aquí en la Torre de Babel. Dice, y dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen el mismo lenguaje. Han empezado la obra y nadie los hará desistir de lo que han pensado hacer. Eso es, han pensado cambiar el sábado por el domingo. Han pensado derogar el cuarto mandamiento. Han pensado cambiar la ley de Dios. Pero nadie lo hará desistir, dice el Señor. Pero oiga lo que Dios hace en la Torre de Babel. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así el Señor los esparció por toda la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la tierra. Allí el Señor hizo una obra de confundir los idiomas. Tenían un solo idioma, hablaban una sola lengua, pero allí nacen los idiomas, es decir, en la construcción de la Torre de Babel. Entonces ahí comienza lo que se llama hoy las lenguas, es decir, los idiomas comienzan allí en la edificación de la Torre de Babel, cuando Dios confundió el idioma que hablaban y pudo entonces poner un idioma en cada nación, en cada persona, en cada individuo. El Señor puso allí un idioma y no se entendían, y por eso fueron esparcidos por toda la faz de la tierra. Es decir, que el Señor allí confundió su lengua, y entonces con la confusión todos se fueron a sus lugares, pero se llevaron su idolatría, se llevaron el domingo, se llevaron el primer día de la semana, se llevaron el culto del domingo. ¿Por qué? Siguieron idolatrando, siguieron haciendo idolatría. Ahora nos vamos al capítulo 32 del libro de Éxodo. Capítulo 32, libro de Éxodo. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Dios allí
en Egipto, en el desierto. ¿Qué pasó con ellos allí? Que estaban allí cautivos por 430 años. Es decir, los israelitas eran esclavos de Faraón allí en Egipto, y el Señor con mano fuerte los libera y los saca de allí de Egipto. Entonces vamos a ver qué pasó con ellos después que fueron liberados por Dios, después que Dios los saca del cautiverio, que se habían olvidado de Dios, que se olvidaron de sus mandamientos y que andaban en idolatría. Aún así, el Señor, por amor, lo liberta a través de su siervo Moisés. Vamos a ver en el capítulo 32 qué sucede con este pueblo que ya Dios le había entregado su ley, que ya el Señor había entregado sus mandamientos, que ya le habían enseñado cuáles eran los mandatos de Dios, en qué tenían que obedecer a Dios, en qué no podían practicar, que a Dios no le agradaba. Entonces, aquí vemos que el pueblo escuchó al pie del Sinaí los 10 mandamientos de manera audible. Dios primero lo anunció, es decir, como si fuese una bocina. Dios habló, amplificó, enseñó a oídas de todo el pueblo sus 10 mandamientos. Es decir, Dios habló primero su ley. Dios primero la pronunció audible para que entendieran, para que escucharan, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, Dios emplea el audio, el sonido para que te llegue la palabra. Utiliza el sonido para que te llegue el mensaje. Dios primero trabaja contigo de manera audible. Por eso hoy en día hay muchos medios para que tú aprendas de Dios, para que tú obedezcas su ley, para que tú guardes su santo sábado. Hoy hay muchos medios audibles que, aunque tú no sepas leer y escribir, hay muchos medios audibles que te enseñan la palabra de Dios. Hoy no te va a dar por inocente si toma su nombre en vano. Tercer mandamiento de la santa ley de Dios. Leemos en el capítulo 32. Vamos a ver qué hizo este pueblo que ya sabía y conocía toda la ley de Dios y que sabía que Dios estaba ahí para enseñársela, para que no siguieran en idolatría. Pero vamos a ver cómo el pueblo, siguiendo la rebelión de Caín, la rebelión de Nimrod, la rebelión de Satanás, ahora pues hacen algo contrario a lo que Dios dice en su ley. En su segundo mandamiento, el Señor dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay debajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ella, ni las honrará. Dios aborrece las imágenes. Dios aborrece las estatuas. Dios no quiere idolatría. Dios no acepta los ídolos. Y el domingo es un ídolo y Dios no lo acepta. Es una abominación delante de Él cuando le brindan el domingo como día de culto. Es una abominación para Dios. Dios no acepta ídolos y el domingo es un ídolo porque le dedican ese día al sol. Es decir, es una adoración al sol. Por eso Dios aborrece a aquellos que le brindan el domingo como día de culto, porque le están brindando un culto al sol, no a Dios. Leemos en el capítulo 32, libro de Éxodo, Israel y el becerro de oro. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón, hermano de Moisés, y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Aarón les dijo: apartad los aretes que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos e hijas, y traedlos. Entonces el pueblo apartó los aretes
de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de sus manos, les dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que nos sacó de Egipto. Y al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta al Señor. Oiga bien, Aarón, hermano de Moisés, que estuvo allí al pie del monte Sinaí, que estaba allí en medio de la multitud, estaba allí y vio todo lo que el Señor hizo en el monte, vio las plagas de Egipto, estuvo con Moisés durante las 10 plagas, es decir, que Aarón tenía pleno conocimiento de lo que a Dios le agradaba y de lo que no le agradaba. Es decir, Aarón, Dios le dijo: no te daré por inocente, porque Aarón construyó, hizo, edificó y le hizo un altar al Dios Sol. Es decir, Aarón también allí quiso imponer el domingo como día de culto, porque la adoración al sol, que es la que se hace en domingo, también querían ellos dedicársela a Dios allí en el monte. Es decir, que vemos un pueblo rebelde, un pueblo que quiere hacer lo mismo que hizo Caín, dedicarle la adoración como ellos quieren a Dios, no como Dios ha mandado, de que se le reverencie y se le guarde el sábado. Es decir, que aquí vemos otra rebelión de parte del pueblo de Dios, queriéndole dedicar el domingo, es decir, la adoración al becerro de oro era una adoración al domingo, era una adoración al Dios Sol. Ese becerro simbolizaba para los egipcios el Dios Sol, el buey Api, es decir, que allí estaban adorando el sol. Los israelitas, que estaban también unidos con los egipcios que se fueron, es decir, que allí le brindaron y le hicieron este altar, este culto a Dios, el cual él rechazó. El Señor rechazó a través de Moisés ese culto. Y allí Moisés, cuando vio esta gran blasfemia que se le estaba haciendo a Dios, él allí rompió, quebró las 2 tablas de la ley, porque Moisés se airó con el pueblo y le pidió al Señor que lo borrara a todos, porque habían cometido pecado de mano alzada. Le estaban queriendo brindar a Dios un culto que ya Dios lo había rechazado. El domingo es un día que Dios no lo acepta como día de culto. El domingo es un día dedicado al Dios Sol, es decir, que es una gran idolatría. Dios rechaza ese culto del domingo porque Él instituyó el sábado, 7º día de la semana, día de culto para el Señor. El Señor Jesús dice en la carta de Marcos, capítulo 2, verso 27 y 28, el Señor Jesús dice: yo soy el Señor del sábado. ¿Y por qué Jesús dice que es el Señor del sábado? Porque Él lo instituyó en el Edén, en el capítulo 2, libro de Génesis. Ahí está registrado el sábado como día de culto. Y aun cuando Él estaba en la tierra, dijo que Él era el Señor del sábado. Nunca dijo: yo soy el Señor del domingo. El Señor Jesús rechaza el culto al sol. El Señor Jesús rechaza el culto a esos dioses paganos que estaban haciéndole culto al Señor y brindándole el domingo como día de culto al Señor. El Señor Jesús lo rechazó. Dijo que Él es el Señor del sábado y que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Es decir, que no se habla, no se dice, ni se busca en la Biblia, ni aparece en la Biblia el domingo como día de culto. No hay ninguna autorización de parte de Dios para que el domingo se le brinde como día de culto al Señor. No hay ninguna cita que hable del domingo como día de culto para Dios.
Entiéndalo, hermano católico, entiéndalo, hermano evangélico. No hay ni una cita, ni una sola que hable del domingo como día dedicado al Señor, como día de culto para Dios. Es una gran blasfemia usada por el hombre, usada por Caín cuando quiso cambiarle el culto a Dios allí también cuando estuvieron en el Edén. Entonces vemos que aquí el Señor rechaza este becerro de oro que está dedicado al Dios Sol. Dios lo rechaza. Vámonos ahora al capítulo 6, libro de Ezequiel. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la idolatría. Aquí en el capítulo 6 del libro de Ezequiel, el Señor te va a decir ahora qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que no le agrada, y lo va a hablar a través del profeta Ezequiel. Capítulo 6, contra la idolatría. Recibí del Señor esta palabra: hijo de Adán, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Di: montes de Israel, oí palabra de Dios el Señor. Así dice Dios el Señor a los montes y collados, a los arroyos y valles: yo mismo traeré sobre vosotros espada y destruiré vuestros altos. Vuestros altares serán asolados, quebradas vuestras imágenes del sol, y mataré a vuestros habitantes ante vuestros ídolos. Pondré los cadáveres de los israelitas ante sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, las ciudades serán destruidas, los altos quedarán en ruinas, vuestros altares asolados y desiertos, quebrados serán vuestros ídolos, y cesarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas y vuestras obras deshechas. Los montes caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy el Señor. Pero dejaré un remanente para que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por los países. Aquí está una sentencia de Dios que se va a cumplir. Se cumplió en los tiempos del profeta Ezequiel, se cumplió en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de los demás profetas. Se cumplió esta promesa de Dios. Fueron destruidos los altares en los lugares altos, en los montes, que fueron edificados por los israelitas, adorando imágenes, estatuas de Baal. Es decir, que todas estas abominaciones el Señor se la cobró. Y hoy siguen haciendo lo mismo, porque los montes están todavía llenos de idolatría. ¿Dónde están los grandes templos de los católicos? Están en los montes, están en los altos. Es decir, siguen con su idolatría, siguen dedicándole el culto al sol, siguen todavía abominando al Señor con su culto. Entonces no se ha detenido la idolatría. Aunque Dios ha hecho justicia y la sigue haciendo, ellos siguen idolatrando, ellos siguen desobedeciendo a Dios, ellos siguen haciendo las cosas como Caín, haciendo lo mismo que hizo Caín, brindándole a Dios un culto que él ha rechazado. Dios ha rechazado el culto del domingo. Dios no acepta el domingo como día de culto. Dios estableció el sábado como día santo y sagrado, séptimo de la semana. Es decir, que seguimos viendo esta gran rebelión hoy en día. Sigue de pie la misma rebelión de Satanás desde que bajó del cielo, que fue echado, que fue expulsado del cielo porque se rebeló contra Dios, porque violó su ley en el cielo. Hoy Satanás sigue obrando a través de los hombres, sigue obrando a través de los dirigentes. Vemos como todavía esa rebeldía va en aumento hoy con el gran acuerdo del ecumenismo que están uniendo a todas las religiones
para darle la adoración al sol en el domingo, para dedicarle el domingo al sol. Esa es la gran alianza ecuménica que está llevando a cabo Satanás a través del papado, a través de la Iglesia Católica, que es la rectora, que es la iglesia que está dirigiendo y mandando en todas las religiones. Hoy todos se han arrodillado delante de la bestia y le están haciendo una imagen. Es decir, que estamos viendo que hoy en día todavía sigue y persiste la idolatría en medio del pueblo de Dios, dedicándole el primer día de la semana, el domingo, como día de culto al Señor. Fuerza el culto del domingo, es decir, el domingo viene como un día obligatorio, que usted tendrá que reverenciarlo, le guste o no, porque es un decreto, y el decreto tiene un componente que el que no lo haga, se le podrá pues llevar a la cárcel, se le impondrá que no podrá comprar ni vender, es decir, se le va a atar de pies y manos y se le va a poner también una mordaza. Mi hermano, lo que viene es serio. La adoración al sol, la adoración en domingo al sol será impuesta de nuevo, como lo querían hacer los constructores de la Torre de Babel. Ahora aquí estamos viendo al nuevo Nimrod, que es el Papa Francisco. Él se ha levantado como Nimrod, el que construyó la Torre de Babel en rebeldía contra Dios. Hoy el Papa tiene la misma actitud de Nimrod, se ha levantado contra Dios. Tiene un ecumenismo uniendo a todas las religiones y naciones para que le reverencien el domingo como día de culto, porque es un culto dedicado a Satanás, es un culto dedicado al diablo, aunque ellos simbólicamente adoran al dios Sol, pero el Sol no es más que un astro creado por Dios para iluminar el planeta. Es decir, que un astro no tiene vida para que tú le dediques una adoración. Entonces vemos que toda la rebeldía que el hombre hoy está llevando a cabo contra Dios traerá pues la destrucción del planeta, traerá la destrucción del mundo. Esta adoración que se impondrá como la adoración del domingo por medio de la ley dominical se va pues a imponer en el planeta. Pero vamos a darle una pincelada breve de quién fue el primero que pues hizo un decreto para que se guardara el domingo. Es decir, que antes de que el papado estuviera ahora mismo inmerso en este proyecto de que se guarde el domingo como día de culto, es decir, el día del sol, primero hubo un emperador llamado Constantino, que fue el que decretó la primera ley dominical de manera abierta, es decir, por un decreto. Ese decreto que hoy está manejando la Iglesia Católica no es más que una copia del decreto de Constantino, es decir, ellos están copiando de Constantino, que es el que fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica Apostólica Romana no fue fundada por Jesucristo y los apóstoles. La Iglesia Romana fue fundada por Constantino el Grande, emperador romano. No tiene origen divino, no tiene origen de Dios. La Iglesia Católica es una institución de hombres, no es una institución de Dios. La que Cristo fundó con los 12 apóstoles es la iglesia verdadera, porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Es decir, que hay dos iglesias: la iglesia de Cristo, la pura, la iglesia que el Señor fundó, y la iglesia que Constantino el Grande fundó, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, fundada por Constantino, que representa a Nimrod, que representa a Caín, que representa al papado,
que representa a los violadores de la ley. Aquí está Constantino representando a ese grupo. Jesús entonces levanta un pueblo remanente que guarda los 10 mandamientos y reverencia su santo sábado. Vamos a leer este decreto que emitió el emperador Constantino el Grande, emperador de Roma imperial. Dice: el ignorado origen del domingo. ¿De dónde vino el domingo como día de reposo? Muchos buenos cristianos guardan el domingo sin saber que es una triste herencia del paganismo romano. El domingo procede de los paganos persas que adoraban el sol. Por eso en varios idiomas el domingo todavía se llama Día del Sol, Sunday, Sonta. ¿Cuándo y cómo entró el domingo entre los cristianos? Desde fines del siglo II, nuestra era, muchos paganos aceptaban la fe cristiana, pero con frecuencia, por no estar verdaderamente convencidos, seguían su hábito de guardar el domingo. Es decir, que no tenían conocimiento de que el sábado, porque ya lo habían borrado en los 1260 años de persecución por la cual pasaron los genuinos cristianos que fueron perseguidos por el papado a través de la Inquisición. Es decir, se olvidaron por temor y por miedo y por represalia, se olvidaron del sábado. Entonces tuvieron que aceptar el domingo, porque el que guardaba el sábado en esos tiempos de persecución cristiana, pues eran llevados a lugares donde lo mataban, lo quemaban, lo sacrificaban, lo crucificaban, los torturaban. Es decir, que por miedo a la represalia de la Inquisición, muchos tuvieron que adoptar el domingo como día de culto, como día de reverenciarlo a Dios, porque ellos sabían que le iba a tocar la muerte si se identificaban con la palabra de Dios. Dice: en el año 321, el emperador Constantino impuso la primera ley para guardar el domingo y lo llamó por su nombre pagano, Día del Sol. El domingo, dice aquí, nombre pagano, Día del Sol. El domingo es Día del Sol, no es día dedicado al Señor. Después, en el siglo IV, en el concilio de la Odisea, la Iglesia Católica sancionó el domingo, es decir, volvió y aprobó el domingo que había decretado Constantino. La Iglesia Católica Apostólica Romana lo ratifica de nuevo y lo aceptan como bueno y válido, pero no viene de parte de Dios, viene de parte de este emperador llamado Constantino el Grande. Sin embargo, el domingo es la marca del paganismo. El domingo es la marca de la bestia. El domingo es la marca del papado. Es decir, todo el que sigue el domingo está recibiendo la marca del paganismo, la marca de adoración al sol. Está dedicándole un día a Satanás, le está dedicando un día al diablo. Es decir, que si usted no tiene conocimiento de este día del domingo, usted sin querer está adorando al diablo. No está adorando a nuestro Señor. No está adorando al verdadero Creador. Génesis capítulo 2. Dios instituyó el santo sábado, día santo y sagrado que el Señor lo apartó para ti y para mí. Dice: pero el Señor perdona los pecados de ignorancia y los ilumina para que nos pongamos en armonía con Él y disfrutemos de paz y felicidad. Dios quiere que tú entres en el verdadero día de reposo. Bondadosamente Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso desde la misma creación Dios estableció un día de reposo para que fuera un día feliz, de descanso para el hombre y de beneficio y compañerismo con él, con la familia y con los demás.
Dios establece el sábado como un día familiar. Dios establece el sábado como el día de la familia, no es el domingo. Dios estableció el sábado para el día de reposo, para el día de descanso, para el día de comunión con Él. El sábado no es el domingo. Mi hermano, hoy te decimos, ven a la verdad, ven a la luz de Cristo Jesús, ven al autor de la vida eterna, el que te dará vida y vida en abundancia. Este tema hoy te lo queremos mostrar, te lo queremos enseñar, te lo queremos programar para que tú entiendas que ya Dios te está hablando, que ya el tiempo se está terminando, que la puerta de la gracia está al cerrarse, que hoy es el día de buena nueva, que hoy es tu día de salvación. Será hasta el próximo domingo donde estaremos aquí enseñando la verdad del cielo, la verdad de la palabra de Dios, no la verdad de los hombres. Aquí predicamos en un así dice Jehová. Hasta el domingo, si así el Señor lo permite. Si venceremos, Cristo muy pronto